Capítulo 4. La mujer que leía los cuentos. Hace varios años, en un pueblito apartado de casi todas las ciudades del mundo, existió una joven muy hermosa y solitaria. Prácticamente no se le conocían amigos, y nadie sabía si alguna vez había cruzado palabras de diálogo con los habitantes del pueblo. Solamente conocían su recurrencia con el bibliotecario, al cual acudía a visitar cada 2 o 3 días para examinar las novedades literarias que llegaban al pueblo. Siendo este un poblado pequeño de no más de 12.000 habitantes, no era raro suponer que casi siempre volvía a su casa con los mismos libros que se había leído en más de una oportunidad. Vivía con su padre en una humilde cabaña construida por él y no tenía hermanos ni hermanas. Su madre había muerto cuando ella era muy pequeña, dejándola sola bajo el cuidado de este hombre, quien debido a su trabajo de bancario del pueblo, pasaba muchas horas fuera de su hogar y al llegar siempre estaba demasiado cansado como para prestarle atención a su Verónica. Sí, ese era su nombre, Verónica Georgiou, hija de Antonio Georgiou, el bancario del pueblo. Aunque para ser sincero, nadie en el pueblo la llamaba nunca así. Por no conocer su nombre y por exultar ella, una belleza y un encanto envidiables, la gente del pueblo la habían apodado Chari, sobrenombre que su padre utilizaba a menudo al referirse a ella cada vez que tenía la posibilidad de ponerse a charlar con alguno de los clientes del banco. Casualmente ese nombre en griego también significa hermosura. El amor que Verónica sentía por la literatura era muy grande, tan grande que después de realizar las tareas de su casa, como la limpieza general y el preparado de los alimentos, se dedicaba plenamente a leer y a escribir. Soñaba casi todo el tiempo en poder convertirse en una escritora famosa, y por tal motivo se alejaba del mundo real para sumergirse plenamente en cada una de sus historias. Al alcanzar ella la mayoría de edad, su padre había insistido en que debía procurarse un trabajo en el pueblo o bien conseguirse algún candidato de posición económica estable para ponerse de novia con él. Chari le contó a su padre sobre el sueño que ella tenía desde pequeña. Él entonces la había mirado con desdén, menospreciando sus escritos, argumentando: nadie en el pueblo está interesado en leer tus cuentos de fantasías. Además, de escribir no puede ganarte la vida aquí. Ni siquiera existe en esta zona alguna editorial cercana en la que puedas publicar lo que haces. Al ir diciendo estas palabras, era evidente que el padre comenzaba a ponerse cada vez más nervioso. Alzaba la voz y revoleaba los brazos en el aire mientras continuaba diciendo: debes conseguir un empleo. Yo ya estoy grande y cansado. No podré mantenerte toda la vida. Por favor, entiéndelo. Debes procurarte realizar tu propia vida, pero dentro de las posibilidades que nos brinda este pueblo. Las palabras de desaliento de su padre se sentían como frías puñaladas en el pecho que trataban de asesinar sus sueños. Lo que este pobre hombre no sabía hasta ese momento era que Verónica sería capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar sus objetivos. Ella intentó no demostrar su disgusto por aquella discusión, pero el dolor que tenía era tan grande que no pudo evitar que 2 lágrimas gruesas brotaran de sus ojos tiernos y azulados, rodando lentamente por sus mejillas hasta llegar tibias y saladas a posarse entre sus labios, que tiernos saborearon el dolor que le causaba el saberse incomprendida. Cierto día en el que Chari anduvo dando vueltas por el pueblo en busca de trabajo, sin lograr conseguir nada más que rotundas negativas a su ofrecimiento, llegó hasta la puerta de la casa funeraria en donde se leía claramente un cartel que decía: se necesita recepcionista. Ella se sintió intrigada por la oferta laboral y decidió llamar a la puerta. La recibió un tipo alto y delgado, vestido de traje negro, y sus zapatos, al igual que su cabello corto y peinado a la gomina, hacían un perfecto juego de color. Su cara era pálida y su manera de hablar era lenta y pausada. Verónica pensó que se trataba de uno de los muertos, quien, cansado de tanto descansar, había acudido a atenderla en esa hermosa mañana de verano. Para su sorpresa, este no se trataba de ningún difunto, sino que era el técnico en tanatopraxia, es decir, era la persona encargada del cuidado, la restauración y presentación de los cadáveres en los servicios fúnebres. Para su mayor sorpresa, era además el propietario de dicha funeraria, y fue él mismo quien le tomó su entrevista laboral en ese preciso momento. Dígame, por favor, ¿tiene usted experiencia en la recepción de personas para servicios como este?, le preguntó Mariano,
Ese era el nombre de aquel hombre con apariencia de cadáver. No, señor. Siempre viví en este pueblo. Nunca he asistido a ningún otro lugar de estas características. De hecho, estuve aquí solamente una vez, a mis 9 años de edad, cuando falleció mi mamá, contestó Verónica. Entiendo. ¿Tiene experiencia previa en algún otro tipo de empleo? No lo sé. ¿Acaso uno en donde el 100% de los clientes se encuentren aún con vida? Volvió a preguntar el entrevistador. Discúlpeme, no. Nunca he trabajado en toda mi vida. De hecho, tengo la esperanza de convertirme en escritora algún día, pero mi padre... Verónica se detuvo al ser interrumpida por Mariano. Excúseme, jovencita, ¿por casualidad no es usted la hija de Antonio Giorgio, el bancario del pueblo? Mariano se mostró muy intrigado ante aquella posibilidad. Sí, señor, yo lo soy, le respondió Verónica, sorprendida de que ese tipo conociera tan bien a su padre. Pero haber empezado por ahí, yo soy cliente del banco y conozco muy bien a su papá. Será un placer para mí contratarla a usted para el puesto, si es que así lo desea. Así es, necesito encarecidamente obtener el empleo, aunque quisiera conocer más acerca de la oferta, dijo Verónica, ya sintiéndose más relajada. Muy bien, como ha de suponerse, este es un trabajo que tiene demasiado tiempo muerto. Sus principales funciones serían atender y asesorar a los potenciales clientes, en cuanto a costos y a condiciones de servicio. Asimismo, deberá mantener limpio y ordenado el salón durante todo el tiempo que duren los velatorios. Por otro lado, también deberá preparar las bandejas de té y café cada 2 o 3 horas para que los familiares y amigos del difunto no se sientan tan tristes. Ya sabe usted que a pancita llena, corazón contento. Para este último mandado, le recomiendo a usted emplear toda su gracia para resultar agradable ante la mirada de nuestros clientes. Por último, le sugiero que empiece a acostumbrarse a dormir durante el día, ya que este es un trabajo que transcurre mayormente de noche. En cuanto a sus honorarios, estos serán proporcionales a la cantidad de servicios que tengamos a lo largo del mes. ¿Está de acuerdo?, terminó por preguntar Mariano, con cara de cadáver somnolento. Sí, señor, estoy de acuerdo. ¿Cuándo podría empezar?, preguntó ansiosa y alegre Verónica. Esta misma noche, si así lo desea. El viejo panadero del pueblo acaba de morir a causa de un paro cardíaco y será velado por nosotros. ¿Le parece bien comenzar hoy mismo? Perfecto, contestó Verónica, y sellaron el acuerdo laboral de palabra en ese preciso instante. La noche comenzó a pasar muy lentamente. Las caras de los allegados al difunto se mantenían en silencio, hablando en un tono muy bajo. La viuda del panadero lloraba junto al cajón, sin dejar de mirarlo y de peinarlo con sus dedos. Se la veía tan triste que Verónica, alias Chari, como la conocían todos los presentes, tuvo una gran idea. Después de repartir las bandejas con el té, el café y las masas, se ofreció a leerle uno de sus cuentos en homenaje al panadero, con el objetivo desinteresado de amenizar aquella triste noche que estaban transitando. La viuda se sintió desconcertada, al principio, por la proposición, pero al final accedió a su ofrecimiento. El cuento en conmemoración al panadero se llamaba Las bolas de fraile son el suspiro de las monjas. Solo con escuchar el título, algunos de los presentes saltaron las primeras risas, mientras que Chari desplegó toda su creatividad narrativa en un hermoso cuento que logró emocionar y hacer reír a todos los allegados al difunto. No era algo normal escuchar aplausos dentro de la funeraria, pero los espectadores no pudieron evitarlo. La magia que desplegaba ella al leer y escribir fue increíblemente bien recibida por todos los presentes, y la noche velatoria dejó de parecer tan triste, gracias a su astuta intervención literaria. Al poco tiempo de comenzar a leer sus cuentos, la funeraria empezó a crecer mucho en cuanto a la cantidad de clientes. El técnico en tanatopraxia necesitó contratar a un ayudante. Los choferes pasaron de ser solamente 2 a ser 6 en menos de 3 meses. Fue necesaria la ampliación de la propiedad, construyendo otras 2 salas velatorias, al igual que hizo falta contratar a un par más de recepcionistas. Todo esto se debió a que los pobladores preferían la comodidad que brindaba la funeraria y los cuentos de Chari antes que velar a los muertos en sus propias casas. Prácticamente ella comenzó a trabajar sin tener ni siquiera una sola noche libre. Los días los dedicaba exclusivamente a descansar y a escribir sus nuevos cuentos. Seguía viviendo con su padre, pero ahora se repartían entre los dos las tareas del hogar.
El pueblo, como casi siempre sucede con los poblados más bonitos, comenzó a crecer rápidamente en cuanto a la cantidad de habitantes. Pasaron varios años y a Chari la conocían como la mujer que leía los cuentos. Las personas del pueblo, que asistían a todos los funerales, no lo hacían tanto por amor a los difuntos, sino por la satisfacción que les provocaba escuchar a Charlie leerle los cuentos a los muertos. Sin importar cuán enfermos se sintieran, nadie quería perderse en ninguno de sus relatos, hasta que un buen día sucedió lo que ella tanto había deseado desde que era pequeña. El gerente de la editorial más prestigiosa de una ciudad cercana se encontraba por casualidad allí velando a su sobrino. Cuando de repente escuchó los relatos de Verónica, quedó completamente prendado de su prosa y decidió ofrecerle la posibilidad de que sus obras sean publicadas y, como pago por su talento, recibiría una importante suma de dinero. Ella aceptó muy complacida y al poco tiempo decidió abandonar el trabajo de recepcionista, dedicándole su tiempo completo a la realización del único gran sueño que había tenido durante toda su vida: convertirse en una escritora famosa. La mayoría de los habitantes del pueblo lamentaron la partida de Chari. Ella abandonó el viejo poblado y nunca más supieron cuál fue su destino. Para colmo de males, casi todos ellos eran prácticamente unos analfabetos, y con ella estando ausente, se quedaron también sin su adorada literatura. Al poco tiempo de la partida de Chari, la cantidad de velatorios celebrados en la funeraria descendió drásticamente, ya que nadie parecía estar interesado en velar por sus muertos en ese lugar, sin estar ella presente. De todas maneras, Mariano no tuvo más remedio que buscar un reemplazo para suplantarla en sus quehaceres de recepcionista. En su primera noche de servicio llegó el momento de que la nueva encargada de realizar esas labores preparara las bandejas con el té, el café y las masas. En la cocina se encontró con la alacena, que guardaba todo lo necesario para hacerlo. Estaban así los saquitos de té y de café, también había mate cocido, yerba, un mate, una pava, sobrecitos de azúcar y edulcorante, y también leche en polvo. Por supuesto que también halló el frasquito de arsénico, el veneno líquido que Verónica solía disolver en pequeñas cantidades dentro de las tazas de café de los futuros difuntos, los cuales eran meticulosamente elegidos por ella misma para ser los próximos clientes a velar. De esta manera, Verónica se había asegurado por mucho tiempo de tener un público selecto para la exposición de sus cuentos, a la vez que protegía sesudamente su única fuente de trabajo. Las autoridades del pueblo comenzaron a buscarla por todos lados, pero jamás pudieron encontrarla. Ella se había llevado consigo a su padre, que a esta altura ya era un hombre mayor y sufría de demencia senil. Nadie, a excepción de Mariano, conocían su verdadero nombre, y fue él quien reveló su identidad a las autoridades policiales, y así fue como la buscaron, pero nada pasó. Parecía que la tierra se la había tragado para siempre, sin posibilidad de que se haga justicia por las vidas profanadas injustamente a manos de esa maldita escritora psicópata. Sin embargo, a unos cuantos kilómetros de este lugar, justamente aquí en esta ciudad, una editorial diferente a la que Verónica había aceptado la propuesta en primer lugar, comenzó a publicar cada 6 meses un nuevo libro de cuentos, cuya colección logró convertirse con el paso del tiempo en uno de los bestsellers más importantes de esta región. Las historias por lo general son variadas, pero todas ellas apuntan siempre a ser leídas en sus presentaciones ante un gran número de personas por su propia autoría intelectual. Nadie conoce su verdadero nombre, pero utiliza un seudónimo de tan solo 5 letras. Ella hace llamarse Chari, si es que mal lo recuerdo. El oficial de policía en este momento levanta la vista y le dice: muy interesante, don Antonio, realmente estupendo relato, de verdad lo felicito, pero dígame por favor, ¿cómo puede saber usted todo esto?, le preguntó el oficial mientras tomaba apuntes en su pequeña libreta. ¿Que cómo puedo yo saberlo?, dice usted. Es muy simple. Aún con demencia senil, sigo siendo capaz de reconocer las atrocidades que mi propia hija es capaz de hacer con tal de cumplir con sus objetivos y sus sueños.